Imagina un tiempo en el que la península ibérica era un campo de batalla feroz, donde reinos cristianos y un poderoso califato luchaban por el dominio total. En las áridas tierras de Alarcos, dos colosales ejércitos se enfrentaron en una batalla que se convertiría en el mayor desastre de Castilla, un desafío que resonaría por toda Europa. Esto no es solo una historia, es una epopeya de honor, sangre y poder. Quédate, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin aliento. En el año 1177, las tropas de Castilla habían tomado Cuenca, dejando el mapa político de la península de esta forma. Tenemos al Reino de León, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra, el Reino de Portugal y la Corona de Aragón. Al sur de los reinos cristianos se encontraba el Imperio Almohade, que era un califato que había sustituido a los almorávides. En el año 1190, el califa era Al-Mansur, también conocido como Yusuf II, el cual pactó con Alfonso VIII una tregua para detener el avance cristiano. Sin embargo, poco después tuvo que irse a África a sofocar una serie de revueltas que habían estallado en el norte, en la región de Mauritania, y claro, marchó con el grueso de su ejército para pacificar sus tierras. Alfonso aprovechó la tregua para construir un castillo en Alarcos, un cerro en tierra de nadie ubicado en un lugar estratégico. Sería un punto de apoyo para continuar la reconquista hacia el sur. La cuestión es, ¿sería capaz de seguir venciendo a los almohades? En el año 1194 ordenó al arzobispo de Toledo un ataque de rapiña contra el Imperio Almohade. Las tropas atacaron las cercanías de Jaén, Córdoba y la mismísima Sevilla. Se llevaron tesoros y animales, devastándolo todo a su paso. Claro, Al-Mansur estaba enfadado y amenazó con una gran reprimenda en territorio cristiano. ¿Y sabéis qué hizo Alfonso? ¿Qué le respondió al almohade? Pues nada más y nada menos que lo retó a desembarcar con su ejército en la península para enfrentarse a las tropas castellanas. Y lo mejor es que le dijo que si no se atrevía a ir a la península, le exigía que los almohades le diesen una flota para embarcar a sus tropas y desembarcar con sus hombres en África, para enfrentarse ahí a los almohades. Alucinante. Por supuesto, esta altanería castellana no sentó nada bien al califa, que respondió, cito literalmente, «Me lanzaré sobre ellos y los convertiré en polvo, sirviéndome de ejércitos que no han visto nunca, y de cuya fuerza no podrán librarse». Su ejército y sus oficiales apoyaron la respuesta y clamaron venganza. Reunió a las tropas de África, marchó a la costa norte del continente y ahí embarcó en la flota almohade. Se dirigió a Tarifa y desembarcó con sus tropas en las cercanías. Pero no era suficiente, quería más. En Al-Ándalus convocó levas y muchos sevillanos se unieron a sus filas, pues se sentían ultrajados por el saqueo y la matanza a la que habían sido sometidos por parte de las tropas cristianas. Al final, entre infantería, caballería, arqueros, logística y mercenarios, reunió cerca de 30.000 hombres. Semanas después, partió hacia Córdoba, donde se le unieron más tropas, donde cabe destacar las mesnadas de Pedro Fernández de Castro, señor de la Casa de Castro que había abandonado los reinos cristianos por su enemistad con los monarcas, y pasó a estar al servicio de los almohades como mercenario. El 4 de julio, las tropas almohades partieron a la guerra. Alfonso, cuando vio la amenaza que se cernía sobre sus dominios, reunió a todas sus tropas en Toledo y, por supuesto, solicitó ayuda a los reyes de León, Navarra y Aragón. Solo la unión de todos los reinos cristianos podía vencer a los almohades. Pero sin esperar a los refuerzos, las mesnadas castellanas marcharon a Alarcos. ¿Y qué había en Alarcos? Pues una fortaleza a medio construir, en el extremo sur del reino de Castilla, desde la que se dominaba un amplio territorio, y sobre todo, se protegía el acceso al Valle del Tajo. El 17 de julio, las tropas castellanas llegaron a Alarcos, solas, y pudieron atisbar en el horizonte al gran ejército almohade. Según narra la crónica de Rebus Hispaniae, el ejército almohade era innumerable,
como marea de gente aproximándose a Alarcos. El 18 de julio, las tropas almohades llegaron a las cercanías de Alarcos, pero eran tantos que el califa decidió esperar al día siguiente para que hasta el último de sus hombres hubiese podido llegar al punto de encuentro. Volvamos un momento al mapa de campaña. Las tropas leonesas ya estaban en Talavera, a pocos días de marcha desde Alarcos, por lo que si Alfonso se retiraba, podría aumentar el tamaño de su ejército. Las tropas de Navarra y de Aragón estaban de camino, por lo que era posible que llegasen a tiempo a Talavera, y aún a malas, podían ceder más terreno hasta reunirse con ellos. Sin embargo, Alfonso decidió luchar. El día 19 de julio, al salir el sol, ambos ejércitos formaron frente a frente. El ejército castellano disponía de infantería y caballería. Las crónicas no mencionan unidades de proyectiles como tal. Alfonso formó a la infantería en un grueso frente de batalla, entre 10.000 y 15.000 hombres, mientras que delante posicionó a su caballería pesada, que sumaba alrededor de 10.000 caballeros, una cifra brutal para la época. Entre estos había miembros de las órdenes de Santiago, de Calatrava y de Évora. Los maestres de cada orden estaban presentes, y la caballería estaba liderada por Diego López de Haro. Por el lado sarraceno, el ejército de 30.000 guerreros se dividió en 5 cuerpos. En la vanguardia se encontraban voluntarios, levas, unidades de poca experiencia y por tanto de poco valor, para que fuesen estos quienes recibiesen la totalidad de la carga cristiana. Tras estos, en el centro se encontraba la infantería del califato, tropas regulares con experiencia, y en la reserva se encontraba el propio Al-Mansur, junto a su guardia personal, también conocida como la Guardia Negra, formada por mauritanos y senegaleses. En ambos flancos, la caballería ligera. Advierto que en las fuentes solo he leído referencias a la caballería cristiana y vagamente de la infantería, por lo que no está muy clara la participación de la infantería castellana. Haré un relato lo más adaptado posible a la realidad. Y por cierto, el tema de las cifras siempre estará bajo cuestión. Y antes de seguir, quiero que analices bien la formación de cada bando. ¿La ves adecuada? Déjame en los comentarios tu opinión y lo debatimos. El hecho de poner a la caballería en vanguardia hace que el choque sea brutal. Pero claro, los flancos están vendidos, por lo que si el enemigo tiene caballería, puede flanquearnos. Es una estrategia común en la época, esta de jugárselo todo a una carga frontal de caballería pesada. Estrategia que personalmente no comparto. Y ahora sigamos. Se dio la orden y la caballería pesada castellana comenzó a avanzar al trote. Pronto empezó a levantarse una polvareda dada la cantidad de caballeros que avanzaban al trote hacia las posiciones enemigas. Llegaron a una distancia prudencial, reformaron el frente sobre la marcha y se volvió a dar otra orden, a la carga. Los castellanos se lanzaron al galope, bajaron las lanzas, apretaron las piernas contra sus monturas, asieron con fuerza el escudo y se dejaron llevar. Fue un choque trepidante. Las líneas musulmanas, compuestas por levas y voluntarios, mezclados con algunos guerreros, fueron aplastadas. Pronto los gritos inundaron el campo de batalla, pero cuando el polvo se fue, la vanguardia sarracena seguía manteniendo sus posiciones. Diego de Haro ordenó la retirada. Se alejaron del enemigo, reformaron el frente y cuando estuvieron listos, se lanzaron de nuevo al galope. Otra embestida, más muertos. La línea almohade comenzó a curvarse hacia el interior, dando la apariencia de que iba a quebrarse, pero solo era apariencia. De nuevo, la carga de caballería no logró romper el frente. Y claro, las dudas empezaban a llegar a las cabezas de los castellanos, que si no podían con los meros voluntarios, ¿qué ocurriría con las tropas regulares? La caballería se alejó de nuevo y comenzó a formar otro frente, prestos para dar el último golpe a la vanguardia enemiga. Pero entonces hubo movimiento en el ejército almohade. La caballería ligera sarracena
avanzó a toda prisa. Diego de Haro ordenó a todos los caballeros cargar contra el ala derecha enemiga. Si lograban ponerla en fuga, podrían rodear el ejército enemigo y aplastarlos. Eso podría haber ocurrido si la infantería castellana hubiese estado cerca. Alfonso, al ver lo que ocurría, seguramente ordenó a la mitad de sus peones avanzar. Debían cargar contra el centro enemigo para que su caballería no se viese rodeada. Pero entonces, mientras avanzaban, el flanco izquierdo enemigo sacó sus arcos y desde sus monturas comenzaron a asaetear a la infantería cristiana. Estos se vieron obligados a formar en prietas formaciones con los escudos levantados para evitar ser alcanzados. La trampa estaba lista. La infantería almohade comenzó a avanzar. Llevaban ya 2 horas de lucha y la caballería cristiana comenzaba a mostrar signos de cansancio. Los arqueros almohades comenzaron a abrir fuego por encima de las cabezas de sus peones, acribillando la masa de caballería castellana que se había apelotonado frente a la caballería almohade. Mientras tanto, la infantería del califato iba rodeando a los caballeros cristianos mientras los atacaban. Los refuerzos cristianos se vieron impotentes, no podían avanzar sin perder gente. Pero claro, era necesario llegar para ayudar a la caballería o sería completamente aniquilada. Seguían avanzando lentamente, pero entonces entraron en juego las tropas experimentadas del califato. Todas estas se lanzaron contra los caballeros castellanos, prácticamente acabando de cercarlos. Entonces, el flanco izquierdo musulmán abandonó el hostigamiento a la infantería de Alfonso, galopó hasta el flanco derecho y cargó contra el único hueco libre que quedaba del cerco a la caballería castellana. Los cristianos estaban rodeados. En este momento, Alfonso comenzó a perder el control sobre sus peones, y estos empezaron a ser presa del pánico, y las ganas de huir se extendieron por entre sus filas. Parte de la infantería castellana se marchó del campo de batalla, mientras que Alfonso decidió hacerse fuerte en el castillo de Alarcos, o al menos lo que se había construido de él. Los caballeros castellanos estaban siendo masacrados por los proyectiles almohades, a la par que el cerco se estrechaba más y más. Ya habían pasado varias horas desde que dio comienzo la batalla, y la caballería cristiana no podía más. Estaba exhausta, rodeada y desmoralizada. Diego de Haro, encabezando a un puñado de caballeros, logró romper el cerco y escapar a galope tendido al castillo, donde pretendía establecer la última línea de defensa. El resto de sus caballeros murió combatiendo. Al llegar al castillo, convencieron a Alfonso de que huyese, y este, en shock por la derrota a la que había arrastrado a sus hombres, cogió su caballo y huyó hacia el norte. Minutos después, los almohades rodearon el castillo. Las tropas cristianas no tenían moral para combatir, y tras un tiempo preciado que permitió al monarca castellano escapar, se rindieron. Esta batalla resonó por toda Europa, pues lo que hasta ahora estaba siendo una victoriosa reconquista se había tornado en un desastre de tales magnitudes que podía permitir a los musulmanes penetrar en Francia a través de los Pirineos. Sin tropas que los pudiesen detener, los almohades tenían vía libre para reconquistar Toledo. Sin embargo, no fue así. Por el momento, el califa almohade se contentó con devastar la frontera con los reinos cristianos y el Valle del Tajo. Pronto invadirían el reino de Castilla. O eso pensaba. Y es que, en el año 1199, el califa moriría, y su hijo, en vez de seguir avanzando hacia el norte, prefirió la paz con los cristianos para aplastar a los rebeldes almorávides que intentaban restablecer su califato. Graso error. Sería 13 años más tarde, en las tierras de Jaén, donde tendría lugar la batalla más importante de la cristiandad contra el Islam hasta la fecha. Marcaría un punto de inflexión en la reconquista y en el futuro musulmán en la península ibérica. 13 años más tarde, castellanos, aragoneses, navarros, occitanos, leoneses, portugueses y franceses, así como caballeros templarios, hospitalarios, de la Orden de Santiago y de Calatrava, unirían sus fuerzas para enfrentarse al califato. Próximo capítulo: las Navas de Tolosa.